Bienvenidos y bienvenidas a Testigos de la Misión, un espacio de la familia de los misioneros de la Consolata, en donde hoy tenemos unas invitadas muy especiales porque nos convoca la fiesta de la beata Leonela Sgorbati. Una mártir misionera de la Consolata que dio su vida por la misión. Fue martirizada en 2006 en el África, cuando trabajó por la educación, por la salud, con los más pobres y los más desfavorecidos. Así que les voy a presentar a nuestras invitadas de hoy, dos misioneras de la Consolata que hoy se sientan con estos micrófonos a darnos ese testimonio también de vida, ese testimonio de misión. Ellas son la hermana Inés y la hermana Lucena. Bienvenida, hermana Inés, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo están todos? Un cordial saludo, un abrazo fraterno y sororo para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Inés Arciniegas, misionera de la Consolata. Soy santanderiana y con mucha alegría de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luz Elena Jiménez y soy misionera de la Consolata también. Nací en Aguadas, Caldas, y bueno, me alegra mucho estar aquí con ustedes en este momento. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, la fiesta de la beata Leonela es el 17 de septiembre. ¿Por qué celebramos dentro de la familia misionera de la Consolata este día tan importante de esta figura misionera que hoy nos tiene aquí hablando de esto? La hermana Leonela estaba trabajando en Somalia, que es un país de África que queda hacia la zona oriental, y esta es la zona que se llama, si ustedes miran en el mapa, se llama el Cuerno de África. Es un país que ha sufrido mucho la guerra, dictaduras, y un país de mucha pobreza. Entonces, nuestra comunidad se estableció allá con 3 misioneras para acompañar a la población en estas situaciones tan difíciles en las que vive en varios aspectos de la vida diaria. Bueno, Leonela, italiana, desde muy chica se caracterizó por toda su vivacidad, su alegría, su sonriso. Es una persona de admirar. Todos nosotros tenemos una persona a quien seguir, un fan. Ella pues para nosotros es un modelo. Nos muestra también un camino a la santidad, un camino cotidiano, un camino que nuestro fundador José Alamano quiere para cada uno de sus hijos e hijas. Incluso el martirio fue toda una preparación de la vida toda, porque una persona que se entrega en la generosidad no mide condiciones. Entonces su amor es incondicional, y eso la llevó pues a donar la vida y adquirir pues digamos una transfiguración como la de Cristo, morir perdonando. Somalia es un país donde la religión predominante es la musulmana. Es un país también que ha sufrido mucho la guerra, y es un país de muchísima pobreza. Entonces, pues la hermana Leonela, que se había especializado en enfermería y también como enfermera obstétrica, viendo la juventud que pues no tenía muchas posibilidades para tener un trabajo o hacer otras cosas para la subsistencia, organizó una escuela de enfermería para hombres y mujeres, y los formó, y ella además consiguió que los diplomas que le concedería a estos estudiantes fueran aprobados
fueron aprobados por el Consejo General de Enfermería con una autorización internacional, o sea que ellos podían ir a otros lugares y presentar sus diplomas y trabajar en otros lugares. Pero sucedió que ella un día, domingo, estaba pasando de la casa hasta el hospital y apareció un hombre con una pistola y le disparó. Entonces ellas anunciaban ese Dios de la vida con su vida, con el testimonio, con acoger a los niños, a las mujeres. Y ese domingo del 17 de septiembre, a mediodía, cuando le dispararon a la hermana, también le dispararon a Mohamed, que era el guardaespaldas, un padre de 4 hijos. Y lo que me llama la atención es eso, de que esa mezcla de esas dos sangres, él sómalo musulmán y ella religiosa cristiana, tiene algo que decirnos a nosotros. Los dos aportaron a la vida si lo leemos desde una óptica, de una línea de tiempo trascendental. ¿Por qué? Porque es posible romper toda barrera, es posible romper toda estructura de mal con el diálogo. La hermana decía que también era fácil allá con el musulmán, porque esos eran musulmanes radicales, pero el musulmán también cree en el Dios de la vida, de la misericordia, y que es fácil llevar un diálogo interreligioso. Solo que ahí, en esa época, y que estamos todavía en el 2025, donde todavía hay ese contexto del radicalismo, pero ellos dieron testimonio con su vida, el derramamiento de sangre, para nosotros es también semilla de esperanza, y para mí me dice que es posible crear con el esfuerzo, con el diálogo, con el amor, con el ir al encuentro, esa cultura de paz tan anhelada. Hay algo muy significativo también en esta historia, cuando ella estaba agonizante en el hospital, que sus palabras no fueron sino de perdón también. Sí, es difícil, pero en la hermana Leonela, cuando ella le dijo y agarró la mano de Yanirene, y no quería que le hiciera nada al muchacho que le disparó, pero ella dijo, perdono, perdono, perdono. Fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz, esa transfiguración que tenía con Cristo, que no solo fue ahí, inició mucho tiempo atrás, antes de la formación, diría yo, de ser hermana de la Consolata. Ella de joven era de la Acción Católica. La Acción Católica tenía ese de orar y actuar, ¿no? Del compromiso con el otro, del sonreír. Era una persona, como les dije antes, ya muy cordial, muy alegre. Entonces ya venía preparando ese tema, ya venía preparándose para el final, para esa transfiguración con Dios. Después en sus testimonios, en su diario, escribía mucho esa unidad con Jesús en la Eucaristía. Entonces, ya era toda una preparación remota que venía, y gracias a esa fuerza, de esa experiencia que tenía ella, con ese Dios de la vida, ese Dios que le da la fuerza, esa experiencia íntima que tenía desde sus primeros tiempos, ¿no? De formación y antes. Sí, la hermana Leonela fue atraída por el misterio de Jesús Eucaristía hasta el punto de sentirse una sola cosa con Él, según las palabras del mismo Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Una cosa sola en el amor, decía: si su cuerpo y el mío son una sola cosa, si su sangre y la mía son una sola cosa, entonces es posible ser siempre en Él don de amor, don de Él para todos, siempre, en todo momento. Entonces es posible testimoniar siempre que Él existe y nos ama. A mí me gustaría preguntarles, pues a cada una, ¿cuál consideran que son estos aspectos fundamentales en la figura de la Beata Leonela?
El testimonio de muchas hermanas nos dicen esto. Yo también la conocí en Roma cuando vinieron para el capítulo. Era una hermana muy jocosa, muy jovial, muy fuerte, ¿no? Ella decía que, incluso sus hermanas decían que tenía el corazón más grande que el cuerpo, ¿no? Entonces le gustaba hasta bromear ella misma, ¿no? Tenía un grande sentido de humor, qué bonito. Entonces eso, el sentido del humor, las pequeñas cosas, la sencillez, tenía un corazón demasiado empático para las necesidades de los demás. No medía tiempo para ir al encuentro del otro, muy bien preparada, Ostreta. Entonces le gustaba mucho también promover al otro. El lema de este año, ¿no? De la paz, arropamos la vida con dignidad y esperanza. Y creo que ella también lo hizo en plenitud. Tú también tienes muchas experiencias de la hermana Leonela porque la conociste, ¿no? Bueno, la hermana Leonela era una persona muy alegre, era una persona que tenía muchísimos dones, pero que siempre reversaba todo eso en los demás, ayudándole a los más pobres, a los más necesitados, asistiendo en el hospital a los enfermos, a las mamás que iban para el momento del parto, fueran para ser atendidas por alguien en el hospital, y esto era una misión que Leonela cumplía con mucho amor y con muchísima ternura. La hermana Leonela, cuando estaba agonizando, como fue comentado ahora, dijo esas palabras de perdono, 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 pues a la persona que le había disparado. Entonces tenía un corazón muy puro y un corazón que palpitaba solo para Dios. Si esta historia les llama la atención, si esta manera de vivir este carisma les llama la atención, los invitamos a que profundicen no solo en la Beata Leonela, sino en la familia Consolata. A mí me gustaría escuchar un mensaje final de cada una en torno a este tema, a la Beata, al tema del perdón, al tema de la misión que siempre nos reúne y nos convoca. Si tuviésemos que dar un mensaje o un testimonio a la gente que nos escucha, tanto católicos como no católicos, ¿cuál sería ese mensaje? A ver, habría tanto por decir, hay mucha tela que cortar, pero a Leonela, a Irene Stefani y a todos los santos que tenemos alrededor, siempre se han caracterizado por su humanidad, una humanidad muy cálida, y de ellas dos se dice, hay una cartica que dice las 3 R's: respeto, relación, reconciliación. Entonces, esas 3 palabritas, ojalá la podamos encarnar, vivenciar, desarmar el corazón, las palabras, la mente, para crear una cultura no violenta a nuestro alrededor. Cuando la hermana Leonela falleció, estaba en la época del Papa Benedicto XVI, y él decía en la Plaza San Pedro, un día después de que ella falleció, con estas palabras: fiel y alegre discípula del Evangelio, sierva del amor, artesana de la paz. Qué hermoso que pudieran decir eso de cada uno de nosotros. Si les interesa saber un poco más de las misioneras de la Consolata, las pueden buscar por su página web, sus redes sociales. Ahí tienen la información que nos comparten un poco ahora las hermanas, y también igualmente con los misioneros de la Consolata. Como bien lo hemos hablado, son 2 institutos fundados por San José a la Mano. Son una misma familia, y ahí los pueden buscar, los pueden mirar y pueden entender un poco más de qué se trata una vocación misionera y religiosa. Ya la Beata Leonela nos da unas luces de cómo se vive este carisma misionero al interior del instituto, pero también los invitamos a que se dejen seducir por todo este tipo de iniciativas, de todo ese tipo de personas, de figuras que nos dan luces para saber cómo actuar en el mundo de hoy.
Y por último, hermanas, me gustaría un mensaje para las personas que nos escuchan, que nos ven, que tienen alguna inquietud vocacional, que dicen, yo me siento llamado, tengo una inquietud. ¿Qué le dirían a esas personas, mujeres y hombres, que quieren servir desde lo religioso, de lo laical? ¿Cuál sería un mensaje? Todos estamos llamados a la santidad, llamados a crear este mundo más bonito, apostarle a la vida, a ser biocéntricos, apostarle a la casa común. Si nosotros vemos alrededor cuánto hay por hacer, y les estamos haciendo también un llamado vocacional. ¿Qué tal ustedes que nos están escuchando? Si sienten ese llamado a ser consagrada, consagrado, laico, o donde estás a tu alrededor, comienza con pequeños gestos, cambiar tus formas de pronto de vida. Sí, es un estilo de vida que se necesita. Necesitamos hacer una revolución de la ternura, del perdón, de la reconciliación, pero ya. Muchísimas gracias, hermana Inés, mi hermana Luz Serena, por este espacio, por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes que nos escuchan. Es siempre una alegría compartir con ustedes estas pinceladas. Muchísimas gracias, sí, que el Señor los bendiga y bueno, los tenga bien, con salud y los recompense.